Buenos días con todos ustedes, jóvenes, estudiantes. Tengan ustedes mi saludo cordial, que se encuentren bien. Vamos a iniciar la introducción del tema que corresponde a esta semana. Hemos estado revisando al inicio de los temas de este tercer bimestre sobre Grecia, ¿no? Eh, sobre la como civilización, cómo ha ido desarrollándose, ¿no? En esta ocasión vamos a ver su desarrollo, en sí el desarrollo histórico de Grecia, ¿no? Cuál es la pauta, cuál es el escenario en el cual encontramos ese desarrollo que Grecia alcanza a partir del siglo V para adelante, ¿ya? Eh, Tenemos ahí el desarrollo histórico de Grecia, ¿ya? Cuando hablamos pues de Grecia en este entonces, hablamos del desarrollo de los griegos que parte a partir del siglo V antes de Cristo, ¿no? Nos enfocamos pues en el desarrollo de los griegos en el aspecto del arte, en el aspecto de la ciencia, de su economía, de su política, ¿no? Podemos enmarcar ese escenario dentro de este periodo. Y también de este periodo pues encontramos en este periodo clásico principalmente que se da todo ello, y también encontramos una disputa dentro de este periodo en el desarrollo de Grecia, ¿no? Entonces partimos de allí la Grecia clásica y podemos decir que en ese entonces se encontramos pues a los espartanos y a los atenienses, ¿no? Podemos saber pues que tanto los espartanos como los atenienses lucharon entre sí para que uno de estos dos estados tengan la prioridad o el manejo total de todo lo que era Grecia en ese entonces. Entonces, podemos decir que tanto como espartanos como atenienses lucharon inclusive en guerras para que puedan hacer prevalecer su supremacía sobre el otro. Pero antes de entrar al detalle sobre eso, vamos a hablar lo que es en este caso sobre Esparta, ¿no? Sobre los espartanos. Podríamos decir que el gobierno de Esparta eh, sí se diferenciaba en algunos aspectos con respecto al tipo de gobierno de Atenas. Los espartanos tenían una idea o un manejo de gobierno en el cual pues ellos tenían más la potestad de introducirse inclusive en la vida privada de los ciudadanos en su territorio, ¿no? Ellos estaban basados más en la guerra, ¿no? Eh, Ellos tenían una política de que los hombres eran formados para la guerra, tenían ascendencia, participación, inclusive también dentro de la política y otras funciones. Más las mujeres tenían el derecho sí a la educación, pero solamente se educaban y cuando cumplían la mayoría de edad, prácticamente ellos tenían que estar preparadas para tener hijos, ¿no? Y esos hijos deberían de ser fuertes y sanos para que sean preparados justamente para las guerras, ¿no? Los niños en este caso pues a partir de los 7 años eran separados de sus familias y eran prácticamente entregados al gobierno para que ellos sean formados justamente con una fuerte disciplina, inclusive física, para que con el lazo de tiempo este niño, adolescente y joven a la vez esté preparado para la guerra, ¿no? Entonces encontramos ese escenario dentro de Esparta. Encontramos que ellos prevalecían en el aspecto de su manejo de gobierno, de que el hombre espartano debería estar preparado esencialmente para la guerra. O sea, ellos formaban hombres guerreros, podemos decir. Cuando hablamos de Atenas, hablamos ahí, podríamos decir que encontramos una democracia, o se hablaba de democracia, pero una democracia limitada, ¿no? Se hablaba de la participación de la ciudadanía en aspectos políticos, pero podríamos decir que el manejo de Atenas pues, le llevaba el manejo un grupo de familias oligarcas. O sea, era un grupo minúsculo en la que no necesariamente todos los ciudadanos podían acceder o participar o tener un cargo público, ¿no? Y solamente un grupo se encargaba de ello y podríamos decir que el resto pues no podía acceder a esa participación sobre las diferentes funciones de la política de la sociedad que encontrábamos en Atenas. Entonces podemos partir de allí que era una democracia limitada, ¿no?
no necesariamente todos podían participar, inclusive encontrábamos esclavos, que era inclusive el dueño de ese esclavo podría ser como un tipo de ciudadano que encontrábamos ahí, ¿no? Encontrábamos también, si había un ciudadano que necesariamente no era ateniense, era un ciudadano libre, podríamos decir, pero a la vez que podría estar regido para su ejército, no podría ser reclutado también para su ejército. Entonces, también podemos decir que dentro de Atenas, ¿no?, está prohibido ya vuelta lo que es el acceso de la educación por parte de las mujeres. Ahí sí no había ese derecho de la mujer, no tenía prácticamente participación de ningún tipo, no podía acceder a recibir una digna educación, ni tampoco podría participar en otros asuntos de la sociedad ateniense. En Esparta sí se educaban, pero luego estaban justamente ya preparadas para tener hijos. En cambio en Atenas se le negaba inclusive la educación. Podemos decir que la participación de la mujer en estos estados pues era muy precaria, ¿no? No tenían casi ellos acceso ni participación, ni tomaban decisiones en las sociedades tanto espartanas como atenienses. Luego en ese escenario mismo pues encontramos las diferentes guerras, ¿no? Encontramos las guerras médicas, encontramos la guerra del Peloponeso, ¿no? Encontramos la guerra de Macedonia, encontramos aquí a lo que es Alejandro Magno también en este escenario, ¿no? Conquistando los diferentes territorios, en la que podemos decir que el desarrollo histórico de Grecia se enmarca a partir de no solamente con ese desarrollo que encontramos en su arte, en su ciencia, en su economía, en su política, ¿no?, sino también se enmarca en lo que es el enfrentamiento, inclusive que se evidencia a través de las guerras, tanto entre espartanos y atenienses, y por medio de ellos hacer valer la supremacía que querían tener uno sobre el otro, ¿no? Entonces, ese es el escenario que encontramos dentro del desarrollo histórico de Grecia, ¿ya? Dicho eso, pasamos a dar ya la explicación del tema, en el cual es el desarrollo histórico de Grecia. Como hemos mencionado, tenemos ahí la competencia, construye interpretaciones históricas, tenemos la capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos, y tenemos como el propósito ahí: los estudiantes se explican hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico, y desde los primeros pobladores hasta los estados regionales en los Andes centrales, sobre la base de sus causas y consecuencias, ¿ya? Y encontramos conceptos sociales, políticos y económicos. Dan a conocer sus nombres completos, grado y sección. Tienen mi saludo, ¿no?, que siempre les hago llegar de mi parte hacia ustedes. Y empezamos con lo siguiente, ¿no? Es una preguntita que inclusive tienen que responderla con una especie para que ustedes puedan ingresar a lo que es el desarrollo del tema, ¿no? Donde nos pide por qué se considera Grecia como la cuna de la democracia, ¿no? Hemos hablado de la democracia, pero ustedes deben conocer por qué se considera Grecia como la cuna de la democracia, porque inclusive nos dice allí que a partir de los griegos se empieza a dar esa práctica, ¿no?, democrática por parte de los ciudadanos y del Estado. Inclusive hemos mencionado que era limitado. Luego encontramos la Grecia clásica, ¿no?, lo que estábamos dando a conocer. Van a leer la información del texto escolar, luego van a completar este siguiente cuadro, y encontramos a Esparta y Atenas, ¿no? Van a dar a conocer su ubicación de cada uno, su fundación, ¿no?, sus instituciones políticas. Sabemos que eran diferentes, no encontramos diferentes cargos públicos en sí dentro de estos dos estados. Eso ustedes van a dar a conocer. El régimen, qué tipo de régimen encontramos, su organización social y el sistema político que tenía, ¿ya? Ahí es en este cuadrito. Luego vamos a encontrar algunas interrogantes más que tienen que ver con el tema, donde dice:
¿Qué creen que producían los artesanos de la época? Ya estamos centrándonos prácticamente en lo que hacían sus economías, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Qué productos creen que comercializaban los griegos entre las diferentes colonias y ciudades que poseían? Eso ustedes van a dar a conocer. Luego tenemos cómo influyó la muerte de Alejandro Magno en la formación de los reinos helenísticos. ¿Cuáles de las características de los reinos helenísticos consideras que propició la caída del imperio que había formado Alejandro Magno? ¿Por qué? Acá nos pide características, ¿ya? Aquí ya estamos hablando sobre el periodo helenístico. Vamos a revisar esa parte de la información para que puedan responder. Luego vamos a encontrar otro cuadro, casi para culminar, donde nos dice las guerras en el periodo clásico. ¿Ya? Van a revisar la información y van a completar. A ver, encontramos aquí las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. ¿Ya? Si bien es cierto, en el libro contamos con información, pero la información no es amplia, no es extensa lo que encontramos, pero pueden consultar también otras fuentes para que puedan completar el siguiente cuadro, ¿no? Guerra médica, ¿entre qué años se ha dado? Igual de la guerra del Peloponeso, ¿entre qué años se ha dado? ¿Qué causas generaron las guerras médicas y qué causas generaron las guerras del Peloponeso? ¿Cuáles fueron sus consecuencias de ambas guerras? ¿Y qué importancia tienen estas guerras, no? En cuál nos van a conocer. ¿Cuál es la importancia que podemos coger de ambas guerras? ¿Ya? Y para su culminación ya pues van a elaborar una imagen parlante, ¿ya? Sobre el desarrollo histórico de Grecia. Para que en ese trabajito se va a juntar ahí, o este producto se va a juntar ahí un modelo o un ejemplo para su elaboración del producto. ¿Ya? No se olviden, jóvenes, que la elaboración del producto también tienen que hacerlo. Hay estudiantes que desarrollan la ficha, pero el producto no lo hacen. La actividad es todo: las interrogantes, los cuadros que se adjuntan y la elaboración del producto final. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso sería la explicación que encontramos dentro de este tema sobre el desarrollo histórico de Grecia. Desarrollen la ficha y envíen por plataforma en la fecha indicada, ¿sí? Entonces, jóvenes, sería todo por el día de hoy y nos encontramos en la próxima clase. Nos vemos, jóvenes.